Luego de la crisis hídrica que atravesó San Luis Potosí el año pasado, se requieren estrategias puntuales justamente para garantizar que los potosinos cuenten con este vital líquido que además representa una demanda sustancial por parte de la ciudadanía y en ese sentido un reto de prioridad, de alta prioridad para las autoridades competentes. ¿Qué es lo que se está haciendo? Conozcámoslo. Amigos seguidores de Código San Luis, del Tiempo del Altiplano, de hoy 105.5 FM y del periódico Región Centro, con el gusto de saludarles, soy Francisco Acosta Martínez, el día de hoy desde la planta de los filtros del Interapas. Y les hago la invitación para que se queden con nosotros en los próximos minutos porque vamos a platicar con el protagonista de este problema o de esta solución. Él es Jorge Daniel Hernández Delgadillo, director general del Interapas. Director, un gusto. Muchas gracias, Francisco, a la orden, como siempre. Tenemos la fortuna y desde luego el agradecimiento hacia Código San Luis de que nos hagan el favor de estar con nosotros y de propiciar este medio de información con todos sus videntes. Claro que sí. Lo mencionaba de esta forma y quiero aclararlo, director. El protagonista del problema o de la solución, porque al mismo tiempo pues es una mezcla de ambas cosas, ¿no? ¿Cómo está el Interapas actualmente? Mira, todo un reto, Francisco. La verdad es que a mí me han gustado las cosas así de retos. Siempre pensando en aportar a mi estado, a la ciudad, al municipio, al propio país, mi más alta capacidad con mis limitaciones, pero siempre con el empeño de no quedar mal. Mira, efectivamente vivimos una crisis hídrica, de hecho a partir de finales del 22, en donde se refleja de una manera más importante es en el 23 y a principios del 24. ¿Cómo estamos hoy? No tenemos solucionado el problema del todo, pero no se convirtió la crisis hídrica en una crisis social, que esa es la gran ventaja. Y hay actores que son importantes. Uno de ellos, desde luego, es el presidente municipal de San Luis Potosí, que además es el presidente de la Junta de Gobierno, que como tú bien recordarás, en aquel entonces, estamos hablando del año, particularmente del año 2023, pues echó al hombro al organismo, como si él fuera el propio director, iniciando una serie de acciones, de programas que nos permitieron finalmente estabilizar la crisis con una serie de sistemas de tandeos, de agua en pipas, etcétera, porque finalmente nuestro problema de fondo lo constituye el rialito. Ese es el tema. Y la idea es que sigamos adelante dependiendo menos del rialito todavía. Por eso la más alta proyección que tiene el Interapas a través de su Junta de Gobierno y del propio presidente de la Junta es proyectar dos escenarios que tienen que ver fundamentalmente con cómo abastecemos de agua a la ciudad. Y obviamente esto se da a través de la infraestructura de la perforación de pozos, y el presidente municipal tiene muy clara su visión, que es hacia la zona norte, en donde debemos enfocarnos, porque es una de las zonas más deprimidas cuando se habla del abastecimiento del agua potable. Esta zona, como tú lo dijiste muy bien, esta zona del poniente no tiene ningún problema porque aparte está en gravedad y tenemos una gran ventaja. Claro. Funcionamos con nuestra planta excelente. En este momento, los 145 pozos que tenemos en todo el organismo, en la zona metropolitana, están funcionando, salvo uno, que es el SAL. Pero en este momento yo puedo garantizar que más allá de algunas inconformidades propias del servicio no óptimo, pero sí suficiente, nuestro sistema en redes está funcionando normalmente, y si me apuras a hablar de un porcentaje, estamos hablando en la zona comprometida por el Interapas, en la zona metropolitana, funcionando en redes alrededor del 92%, en donde tenemos redes.
de manera óptima. Esta zona es importante aclararlo, porque muchos podríamos creer que Intirapa solo es la capital, pero también es Soledad de Graciano Sánchez y una parte de Cerro de San Pedro. Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, pero además también Villa de Pozos. Ah, ¿es verdad? Villa de Pozos porque celebramos con ellos un convenio a través del cual el organismo intermunicipal sigue funcionando como una autoridad para todas las obligaciones y los derechos que se den en la municipalidad de Villa de Pozos. Es decir, seguimos abasteciendo, seguimos dando el servicio, seguimos generando infraestructura en la zona, seguimos reparando fugas, seguimos reparando socavones, es decir, seguimos trabajando en la zona de Villa de Pozos como trabajábamos antes de que fuera municipio. Ajá. Oiga, en este contexto, y es uno de los puntos que más se critica, que el Interapas está rebasado, que está hundido en deudas, que tiene una cartera vencida que ya resulta impagable, ¿cómo mantener a flote una institución de esta naturaleza que atiende una demanda altamente sentida, prioritaria y que además es un derecho humano? Creo que es un tema fundamental y total para nosotros. Este es un organismo, esta es una empresa, vamos a hablar en términos claros, esta es una empresa que no tiene absolutamente ningún ingreso federal, estatal y o municipales. Es decir, el ingreso único que tiene la dependencia es a través del pago del recibo que el usuario, para nosotros cliente, hace bimestralmente. Y en el caso de los industriales, mensualmente. Por eso, cuando acudimos al Congreso a solicitar que nos permitieran instaurar de nueva cuenta el programa Acaba tu deuda de una vez, propusimos nosotros una medida, primero, una medida que no agravaría la crisis económica de las clases populares. No se incrementó el costo del agua en las clases populares. Un gran segmento, 75%. Es decir, de cada 100 personas que nos pagan, 75% no tuvieron ningún incremento. Las partes que tuvieron incremento fue la parte comercial, la parte industrial y la parte residencial. Okay. Es una parte muy local, muy focalizada en San Luis Potosí, capital, que sí tuvo un incremento del 6%. El programa nos ha permitido, no es la salvación desde luego, pero los recursos que se obtienen a través del programa Acaba tu deuda de una vez, nos han permitido estabilizar un poco las finanzas en materia fundamentalmente de proveeduría, es decir, de proveedores. Cuando yo llego en octubre me encuentro con un rezago de pago a proveedores extraordinario. Y son comerciantes de San Luis Potosí que nos ayudan a nos ayudan a llevar a cabo nuestro servicio, que es llevar el agua potable. Entonces teníamos que pagarles. Claro. Y empezamos a generar los pagos. Ahora estamos estabilizando con esos recursos extraordinarios ese renglón. El otro renglón que tocas es también muy cierto, es el tema de la morosidad. Es decir, tenemos fácilmente una falta de pago importante. Yo no me atrevo a decir la cantidad así a ciencia cierta, pero hablamos de 1,000 millones de pesos, poquito más, poquito menos, 1,100. Pero ese no es nuestro problema, porque eso es lo que nos deben a nosotros. Claro. El problema real es lo que debemos nosotros. Mira, tú puedes ver, para mantener en óptimas condiciones nuestro sistema de potabilización, pues no solamente requerimos de tener el equipo, sino además de pagarle a Conagua los derechos de extracción de agua y de pagarle a la Comisión Federal de Electricidad casi 30 millones de pesos mensual que consume la operación de todos los pozos de toda la zona metropolitana. Entonces hay algunos aspectos irreductibles que nos impiden ir adelante o tener recursos para otro tipo de proyectos de naturaleza hidráulica. Sí lo estamos llevando a cabo. Si la gente se da cuenta, ahorita estamos en 17 lugares de toda la zona metropolitana, incluyendo Soledad, incluyendo Villa de Pozos. Estamos en 17 lugares trabajando en fugas de agua y en socavones.
¿Cómo estamos cubriendo esa parte? Con el recurso extra que nos está llegando. Los contratos cuestan, los contratistas llevan a su gente, los trabajos tienen un costo alto y lo estamos cubriendo afortunadamente con esta parte que nos está llegando de recursos extraordinarios del programa Acaba tu deuda de una vez. Por eso aprovecho para agradecerles de manera muy sentida, muy honesta, muy limpia a todos los usuarios, tanto domésticos como comerciales, que nos han estado apoyando con el pago de su bimestre a través de esta ventaja que tienen ahora, de este descuento que se da a través de desde un 50% y en decremento hasta un 30%. Excelente. Director, quisiera que nos contara un poquito sobre estas otras estrategias que se están implementando para generar una regularización en cuanto a una enorme cantidad de usuarios que tienen el servicio pero que no lo están pagando. Hay fraccionamientos completos que están conectados a la red pero no pagan un solo peso. ¿Cómo están atendiendo este tema? Uno de los mayores problemas que tiene el organismo es que tenemos muchos usuarios con servicio de tarifa fija. Cuota fija le llamamos aquí. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que ese usuario no tiene medidor. Es un problema gravísimo que más del 50% de los usuarios domésticos no tengan medidor. Eso nos impide tener una evaluación de costo, el costo real de lo que se está consumiendo. No decimos que hay un desaprovechamiento por parte de los usuarios, pero sí entendemos que si tú no tienes un medidor en tu casa, no tenemos una lectura correcta de lo que consumes. Y en algunos casos, lo digo con todo el respeto, hay un uso indiscriminado del agua que está lejos de nuestro alcance medirlo. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, es un programa de regularización a través de la colocación de medidores. Y además, lo que tú bien dices, hay muchos desarrollos habitacionales en San Luis Potosí generados por la propia inercia de la habitación, de la construcción, que no tienen contrato. Por eso también abrimos en este año, este sí se vence hasta junio, la regularización en la contratación del servicio de todas aquellas tomas que no estén regularizadas, particularmente en desarrollos habitacionales, fraccionamientos, edificios. Hemos tenido buena respuesta, no la que quisiéramos, pero la gente, pienso yo, y así no lo dudo, está concientizándose, solidarizándose con el organismo, porque ve que estamos haciendo el mejor esfuerzo, Paco. Claro. Y en este esfuerzo quisiera justamente que nos detallara un poquito cómo opera, cómo funciona el sistema de purificación, de potabilización del agua. Usted ya nos decía, se tiene que pagar desde la extracción, pero sabemos que aquí hay presas, la de San José, hay otras presas en proyecto por lo menos, el traslado, la distribución. ¿Cómo funciona todo esto? Nosotros tenemos un sistema de alimentación de esta planta potabilizadora que viene particularmente de la presa San José. Entonces, ahorita nuestros técnicos van a hacer una referencia muy gráfica de cómo es el sistema de potabilización aquí en el sitio. En estos escenarios que ustedes están tomando, tenemos el alma y vida del agua. Porque nos llega en un estado en el que no sale, o sea, aquí nos llega no potabilizada. Pero eso no es apto y la vas para a ver, consumo, y la vas a ver ¿verdad? ahorita, y ves cómo sale, cómo es influente y cómo es fuente. Si nos quieren ayudar con la explicación, por favor. ¿Y quién mejor para explicarnos sobre el proceso que se lleva a cabo aquí mismo en el Interapas en cuanto a la potabilización del agua que los propios técnicos o los ingenieros responsables de atender esta encomienda? Me encuentro con Luis Alfredo Pérez y Fabiola Salazar. Ellos pues están justamente encomendados con la responsabilidad de atender ese tipo de actividades. Ingeniero, cuéntenos un poquito, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo es el proceso? Todo el asunto. El agua nos llega principalmente, o más bien nos llega de la presa San José, llega directamente aquí a la planta y pasa por varias etapas, pasa por un mezclado con químicos, por sedimentación, filtración y finalmente se hace la desinfección, en donde podemos ver
cómo llega de la presa San José y finalmente así sale un agua totalmente clara. ¿Qué implica influente? Influente, es lo que dice usted. Le agarro al revés las letras, no puedo leerlas bien. ¿Qué implica aquello? ¿Qué significa? Implica el quitarle toda la tierra, todos los residuos que tiene el agua de la presa, tierra, minerales, algas, hasta bichos que tenga, para que sea potable y útil para el consumo humano. ¿Qué es lo que se encuentran? Justamente dices bichos, bacterias, tierra, todo, pero ¿qué es la cosa más rara, por ejemplo, que se han encontrado en este? En este caso yo creo que mi compañera aquí de calidad nos podría decir un poquito más sobre eso, respecto a lo que encontramos en el agua. A ver. Te platico un poquito. Sí. Mira, el influente se conoce como el agua de entrada, que es proveniente de, como lo dijo el ingeniero, de la presa San José. Por lo general entra con un color amarillo, ámbar, con sólidos y bueno, y pues con la contaminación que va arrastrando hacia el lugar de la planta. Posteriormente se realiza la potabilización de esta y sale conocido como el efluente. El efluente es ya el producto final donde ya fue tratado, en donde ahí presentamos una remoción de hasta un 20% en turbidez, un 94% en color y claro, la desinfección de esta, cumpliendo con la normativa, la NOM 127-2021, que es la que nos dice que el agua está apta para la distribución hacia la población potosina, con seguridad. ¿Qué implica que esté apta y que sea segura? Es decir, ¿puede ingerirla cualquier persona sin riesgo alguno o se recomienda no beberla? A ver, ¿qué implica esto? Mira, bueno, el tratamiento pues implica que ya lleva un proceso en donde se cumple completamente estos parámetros que es la NOM 127. Si es de consumo, la norma te maneja que es de consumo y manejo para uso humano. O sea, la podemos pues, beber sin ningún problema. Claro. Sí, porque además este es el agua con el que la gente ya se baña, se lava los dientes. Bueno, tienes contacto con ella sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya estamos asegurando con la norma, es la que nos avala, la normativa vigente. Este es el proceso que se hace aquí antes de inyectarla a la red de distribución, así entiendo el asunto, sí. Sí, claro que sí, todo este proceso es la potabilización y ya después aseguramos con el laboratorio de control de calidad que cumple con estos parámetros y es cuando el ingeniero, bueno, ya da su visto bueno y se realiza la distribución hacia diferentes colonias. Es que ahí van las áreas, ¿verdad? Sí, de este lado se encarga la limpieza y acá como que ya la distribución. Sí, claro. ¿Sí? Sí, más bien aquí me encargo de que el agua salga con los parámetros correctos. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? No está saliendo así, haz algo. Ese es más que nada nuestro funcionamiento. Así nos complementamos. Yo me encargo de que el agua salga, que lleve el proceso correcto. Ella me dice, ¿vas bien o vas mal? Ok. O sea, si a alguien, si en algún momento el agua se va sucia, es responsabilidad directa de este lado, ¿no? ¿Cuáles son todos los procedimientos que hay que seguir? ¿Cuántos filtros, cuántas supervisiones hacen antes de que pueda ya distribuirse? Bueno, primero aquí el ingeniero, en cuanto al recibimiento, nosotros realizamos cómo viene la calidad de entrada, cómo va en cada proceso, en cada fase, se le va comentando al ingeniero, él hace sus movimientos si se requiere hacerlos, y si no, y si se sigue cumpliendo esos parámetros, entonces ya se da el visto bueno y ya sale el agua para su distribución con toda seguridad. La desinfección consiste en agregar hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio o clorogas, dependiendo del pozo de donde se esté extrayendo el agua. Esto depende sobre todo del caudal, como nosotros identificamos o escogemos el tipo de desinfección, el tipo de reactivo que se va a utilizar. ¿Es diferente el agua que encontramos en las presas a la que se puede extraer de un pozo? Sí, claro que sí. Sí, el agua de la presa es un agua superficial. Aquí se requiere un tratamiento de potabilización, como lo explicó el ingeniero Luis Pérez, en donde pasa por varios filtros para eliminar sólidos, color y al final se aplica la desinfección. Y en cuanto a los pozos, el agua es extraída del pozo y pasa a un ducto en donde se inyecta, el desinfectante, que puede ser hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio o clorogas, dependiendo del flujo del pozo de donde se esté extrayendo el agua. Perfecto. Director, ¿cómo usted al mismo tiempo tiene que estar al frente de un equipo que tiene una responsabilidad grandísima? Porque en otras partes de San Luis Potosí, hacia el altiplano, hacia la Huasteca, muchas veces se ha dicho que se distribuye agua contaminada y evidentemente esto es un riesgo. ¿Cómo usted asume
Es un equipo muy profesional. La parte usuaria de la zona metropolitana, sobre todo la que consume el agua que sale directamente de la planta, los filtros, debe estar convencido de que tenemos un agua totalmente potable. Nuestros procesos son verificados de manera cotidiana. Ya la ingeniera hablaba de la norma. Claro. Son normas que tenemos que cumplir estrictamente y que somos revisados y supervisados permanentemente por las autoridades correspondientes. Tenemos aquí visitas cotidianas de la gente que nos está revisando permanentemente que cumplamos con la norma. Por eso decimos, es importante que la gente en San Luis Potosí, en la zona metropolitana, conozca y sepa que el agua que consume es un agua totalmente potable. Estamos trabajando ahorita alrededor de entre 150 y 180 litros por segundo, pero hay ocasiones en que derivado del problema del rialito, las intermitencias de fallas por parte del rialito nos permiten operar inclusive en algunos momentos hasta 350, 380 litros por segundo. Eso posibilita entonces que tengamos una distribución en redes lo suficiente óptima para no dejar sin agua a la zona metropolitana. Desde luego, la parte esa de que a veces sale el agua turbia, etc. Sí, claro. ¿Qué sucede? Nosotros sí tenemos, esto se da preferentemente en las zonas afectadas por el rialito, que son las 40 o más colonias del suroriente y algunas del norte. Alcanza hasta Balcones del Valle. Cuando se suspende el servicio del rialito, no nos llegan a nuestras zonas de captura el agua, obviamente, y se queda vacío. El agua del rialito, cuando de nueva cuenta opera, desde luego arrastra del conducto del conducto de distribución, pues también las basuritas y todo eso. Entonces, y más si hubo fuga, sí, ¿no? Claro, antes de llegar a la parte de potabilización que también tiene el rialito. Entonces, ya saliendo de la planta potabilizadora del rialito, el agua llega. Pero aún, como se quedan algunos espacios de días sin correr el agua en el conducto, en la red, entonces arrastra. Por eso la gente dice, no, es que me está llegando mucho. Sí, déjala que corra algunos minutos, alguna hora, y ya le llegará de nueva cuenta totalmente potable. Eso por lo que se refiere a la parte del rialito. Claro. Nosotros aquí estamos bajo estándares de calidad lo suficientemente a prueba de bala para que San Luis Potosí tenga agua potable siempre. Pues muy bien, y aquí está justamente el equipo que se encarga de hacerlo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera. Director, me voy a quedar con usted, porque sí quisiera que pues siguiéramos atendiendo este tema. El agua, justamente por ser una demanda altísima, una cuestión pues vital, tiende a politizarse. Y esa es una problemática a veces mayor que el propio desabasto. El problema de siempre, el problema ha sido ese de siempre. Y a mí no me da miedo tocarlo, si lo digo con mucha libertad, no tengo censura en ese tema, porque entiendo yo que este no es un problema de ahora, no es un problema de los actores políticos de ahora, es un problema que se ha venido arrastrando por una inercia de no querer gravar el consumo del agua con un precio mayor. Hoy tenemos en San Luis Potosí uno de los valores más bajos en el consumo del agua, es decir, nuestra agua es muy barata. En comparación con otras ciudades. En comparación de la zona centro del país, muy barata. Sin embargo, seguimos detenidos en un proceso de autorización por parte del Congreso del Estado. Y los legisladores hacen su chamba, son la soberanía popular. Claro. Tienen que defender también los recursos y el ingreso de las personas, sobre todo de aquellas que tienen menos posibilidad económica. Por eso, en el decreto del 2024 para operar el 25, nosotros propusimos que el 75% de los usuarios
no tuvieran incremento de un solo centavo en el recibo del agua. Y con ello las instituciones públicas también. Como te decía, solamente peticionamos que hubiera un incremento del 5% en los hogares que tuvieran consumos mayores, 30 metros cúbicos, etcétera, en la zona comercial y en la zona industrial. Y grabamos con el 6% de incremento a la zona residencial, que yo creo que es justo Claro. que haya una aportación solidaria. Es lo que llamamos subsidios cruzados. Algunos pagan más para que los que menos tienen paguen menos. Y así protegemos ese segmento popular, no solamente de San Luis, de Soledad y de Cerro de San Pedro y de Villa de Pozos, que se localiza preferentemente en la capital, en las zonas de la periferia. Y entonces ahí estamos nosotros con un subsidio cruzado en donde todos los potosinos de la zona metropolitana nos ayudamos, como ahora nos están ayudando solidariamente con el pago de su recibo y con su regularización en el programa Acaba tu deuda de una vez. Claro. Que yo quiero aprovechar, desde luego, para decir que el programa tiene una vigencia de todo el año, pero nos interesa que la gente acuda a hacer sus pagos y se regularice aquellos que tienen una deuda hacia atrás hasta de 5 años con el Interamas. Perfecto. ¿Ya? Oigan, estamos en invierno, pero en unas semanas llega la primavera y luego el verano y esto aumenta la demanda y el consumo. ¿El Interapas está listo para garantizar agua? Es una muy buena pregunta porque eso nos remite a ver la capacidad que tienen las presas en este momento. El Piaje tiene en este momento, tengo entendido, un 90%. La presa San José, 60%. Y entonces le empezamos a decir, ay caray, Sí, ay claro. nanita, ¿verdad? Ya empezamos. ¿verdad? Bueno, con lo que tenemos en este momento, creo que podemos transitar, y ese es el proyecto, el primer semestre sin ningún problema. Es decir, no entraremos en una situación de extrema gravedad para poder entregar el vital líquido a la zona metropolitana. Dependemos mucho de los aspectos climatológicos que desde luego nos puedan propiciar agua en el segundo semestre de este. Hoy mismo estuve en una reunión con Protección Civil a la que acudió Conagua, la CEA y otras instituciones, en donde ya estamos viendo el calendario de prevención para las lluvias de este 2025. Ojalá sean muy generosas. No le tenemos miedo. Lo que hicimos hoy es hacer previsiones y prevenciones sobre aquellos focos que regularmente se nos inundan. Necesitamos hacer una cultura de limpieza. La gente, por favor, no nos tire basura a las alcantarillas. Otro tema importante. Porque cuando llegan las lluvias, lo primero que se tapan son las alcantarillas y entonces el agua corre. Y entonces pareciera que tenemos inundación o tenemos encharcamiento. No, es que están tapadas las alcantarillas porque las rellenamos de basura. Cultura de no basura. Cultura de cuidar sus alcantarillas, cuidar que no tengamos ese efecto de que en la primera lluvia, por mínima que sea, se nos tapen, porque entonces nos provoca que el agua corra a cielo abierto en las vialidades de San Luis Potosí, de Soledad, y no se diga de Villa de Pozos. Pues bien. ¿Ah? Cultura de no tirar basura, cultura de cuidar Cultura el del agua, cultura de cuidar el agua, cultura de pago. De pago, claro. ¿Verdad? Pero yo siempre lo he dicho, y mira, te dije hace rato que no tengo censura en este tema. Tenemos que, los potosinos, que tenemos alguna responsabilidad pública, desde cualquier escenario que sea, desde el más grande hasta el menor, debemos tener un concepto muy claro de que el agua debe alejarse de los temas políticos. El agua debe manejarse como el insumo más importante que tenemos y del cual dependemos todos. Y entonces tenemos que hacer del agua, ¿verdad?, un tema
que nos permita generar mayor riqueza de abasto, mayores zonas de abasto y también sensibilizar a la parte del Congreso de que en el próximo año tengamos realmente un estudio, o sea, se valore un estudio financiero en el que se nos permita generar un incremento que nos ayude a paliar un poco la situación financiera del organismo. Seguirá presentando la propuesta, ¿verdad? Sí, pero también seguiremos siendo razonables y muy solidarios y muy sensibles a la parte social de la zona metropolitana. Pues muy bien, director, Bien. estaremos pendientes Muchas para gracias. apoyar en lo que sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un Muchas gusto gracias, Paco. platicar con No, usted. A la orden, como siempre, Paco. Vale. Muchas gracias. Amigos, seguidores de Código San Luis del Tiempo del Altiplano de hoy, 105.5 FM y del periódico Región Centro. Ahí están las palabras de Jorge Daniel Hernández Delgadillo, director del Interapa. Sin duda alguna está el exhorto: cultura de no tirar basura, de cuidar el agua y desde luego de pagar este servicio que es prioritario para la población en general. Les reiteramos la invitación para que sigan pendientes de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de TikTok, las páginas oficiales, la sintonía en el 105.5 de FM, las ediciones impresas y todas las plataformas que tenemos disponibles para estar en contacto con ustedes. Director, muchísimas gracias. Nuestro De nueva cuenta. agradecimiento también a Paulín. por favor. Claro que sí, nuestra directora María Luisa Nuestro Paul. afecto, cariño para siempre y para la casa de ustedes. Gracias, amigos Gracias. seguidores de Código San Luis. Gracias. Yo soy Francisco Acosta Martínez. Seguiremos informando.